En esta oportunidad vamos a escuchar el pronunciamiento del abogado Julio César Saga, donde se ha pronunciado pues por lo ocurrido en Ilavia. De acuerdo a los últimos informes, se habla de un soldado ahogado, de 5 soldados que están desaparecidos. Entonces hoy ya el ejército ha sacado un comunicado que ha dicho claramente que un grupo de radicales amenazaba al personal militar, por eso el contingente se vio obligado a cruzar el río para evitar enfrentamiento, mencionó en este comunicado el ejército peruano. Entonces hoy el abogado le ha respondido, ha dicho claramente que en Puno no existe radicales. Lo que hay son pueblos originarios que hay que saberlos entender. También ha dicho claramente que en Ilave nunca hubo enfrentamiento de la población con los militares. Entonces es falso que se pueda pretender decir que iba a haber enfrentamiento porque el pueblo nunca se ha enfrentado a los militares. Entonces hoy han dicho también de que todo esto se tiene que investigar, aquí se tiene que investigar, hay responsable y tiene que haber responsable. Hoy lo que van a buscar o van a pretender es culpar a la población. Eso siempre lo han hecho y una vez más van a pretender culpar al pueblo, que es el pueblo que tiene la responsabilidad, cuando el responsable es aquel que sacó a los militares de sus cuarteles. Vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento del abogado Julio César Saga sobre este caso. Muy buenas noches, hermanas, hermanos de la región de Puno, la gran provincia de Chucuito, la provincia del Collao, provincia de Yunguyo, provincia de Puno, y todos los hermanos de toda la región de Puno y el país. Nuevamente, el abogado Julio César Chucuya Saga se hace presente para poder hacer un pequeño análisis respecto de los acontecimientos del día de hoy. Día de hoy, domingo, 5 de marzo, fecha en la que aparece justamente una nueva noticia, lamentable por cierto, de que soldados del ejército peruano, en este caso de Ilave, habrían fallecido al pretender cruzar el río Ilave. Bueno, primero veamos qué dice el comunicado oficial del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Luego veamos también qué dice el Código Penal Militar Policial y la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, principalmente los artículos sobre desobediencia, subordinación, jerarquía. Los soldados debían o no oponerse, ¿no? Habrán instruido al respecto o no. Pero sobre todo también vamos a ver qué dice el comunicado. A ver, veamos. Comunicado número 002-2023-CCFFAA. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. El día de hoy, 5 de marzo, una patrulla de las Fuerzas Armadas que se trasladaba desde Ilave hacia Juli, con la finalidad de reforzar las acciones militares en favor de restablecer el orden interno en dicha localidad, fue interceptada por manifestantes radicales. Dice, por manifestantes radicales, impidiéndoles el paso abruptamente y de manera violenta, amenazando al personal militar con piedras, huaracas y otros. Frente a esta situación y a fin de evitar confrontaciones con los radicales, imagínense que una institución del Estado hace referencia de radicales, ¿no?, los cuales se encontraban completamente fuera de control y sin proporcionar ninguna posibilidad de diálogo, incluso amenazaban en todo momento al personal militar. Es en ese momento que la patrulla decide tomar una ruta alterna, la cual contemplaba cruzar un río para evitar el enfrentamiento, teniendo en consideración que los puentes también se encontraban bloqueados. Debido a las dificultades y el caudal del río, 6 miembros de la patrulla fueron arrastrados por la corriente, trayendo como consecuencia el fallecimiento de un militar por ahogamiento y 5 militares desaparecidos, de acuerdo al siguiente detalle.
Fallecidos: cabo, servicio militar voluntario, SMV, dice, ¿no? Servicio militar voluntario, Canazas, Cayagua, France. Desaparecidos: cabo, servicio militar voluntario, Pariquizo Elvis; cabo, servicio militar voluntario, Quispe Montalico Carlos; cabo, servicio militar voluntario, Quispe Serrano Alex; soldado, servicio militar voluntario, Castillo Pongo Percy; y soldado, servicio militar voluntario, Lupaca Inquilla Elías. De igual manera, 5 soldados se encuentran internados en el hospital de Ilave por hipotermia. 4. Asimismo, se hace conocer que inmediatamente sucedidos los hechos, se han iniciado las labores de búsqueda del personal militar que se encuentran desaparecidos y o fallecidos, empleando para ello personal especializado en búsqueda y salvamento, así como buzos militares. 5. El sistema de inspectoría, a su vez, ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a fin de determinar las causas exactas de los hechos. El Comando Conjunto 6 expresa sus más sentidas condolencias a los deudos del personal militar fallecido y desaparecido, comprometiéndose a emplear todos los medios logísticos a su alcance para recuperar a nuestro personal, porque a un hermano nunca se le abandona, y si es un soldado hijo del pueblo, con mayor razón. Este es el comunicado número 2 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bueno, primero vayamos a analizar este comunicado. ¿Cómo es eso que una institución pública del Estado pueda decir que hay radicales? ¿Quiénes son los radicales? En primer lugar, atendiendo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, existe en la región de Puno, debidamente reconocidos conforme el Ministerio de Cultura, los pueblos originarios. Las comunidades campesinas y las parcialidades campesinas son parte de los pueblos originarios. Y justamente en la provincia de El Collao, distrito de Ilave, así como también el distrito de Pilcuyo, que corresponde a la provincia del Collao, existen o están rodeados todo el sector rural de comunidades campesinas que son parte de los pueblos originarios. Y en esta ocasión, ante el desplazamiento de militares, hemos visto a nivel regional que nunca hubo confrontamiento con los militares principalmente. A lo mucho hubo diálogos, ¿no? Algunas veces posiblemente algún altercado, pero nunca ha llegado a mayores. En cuanto a este término radicales, debemos ser enérgicos y precisar que eso es falso y es totalmente irresponsable que una institución del Estado pueda pronunciarse de esa forma. Acá no hay radicales. ¿Y qué significa radicales? Protestar, no estar de acuerdo con un gobierno usurpador, ¿es ser radical? ¿Eso qué implica? No nos está diciendo bajo este término de radicales lo que decía Dina Boluarte, lo que decía Alberto Otárola y los demás congresistas de la ultraderecha, que somos terroristas, que estamos siendo financiados por el narcotráfico, que estamos siendo financiados por la minería ilegal y somos de la extrema izquierda. En Puno, la gente no conoce mucho de política occidental como es la izquierda, la derecha. No, señor, acá se practica el comunitarismo como un principio político también. Eso nadie ha profundizado. No les interesa, pero claro, para poder aprovecharse de la situación, somos de extrema izquierda, somos radicales, somos rojos, etc. Eso debe una institución retirar ese término porque sigue siendo una afrenta y provocación al pueblo puneño y también a los hermanos pobladores de las provincias que integran la región. Por otro lado, lamentamos el ahogamiento de de personal militar, principalmente aquellos que están prestando servicio militar voluntario y que no hayan podido sobrevivir en su oportunidad. Se habla de 5 desaparecidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Veamos ahí entonces qué dicen las normas legales respecto de estos casos. Primero tenemos
la ley 29.131, ley del régimen disciplinario militar. El artículo 2 dice: la disciplina es condición esencial para la existencia de toda institución militar. Permite al superior exigir y obtener del subalterno, bajo cualquier circunstancia, la ejecución de las órdenes impartidas y el cumplimiento de los deberes militares. Se articula en razón del mandato y la obediencia, y debe realizarse dentro de las atribuciones del superior y las obligaciones y deberes del subalterno. ¿Qué nos dice también el artículo 3 de esta ley, ¿no? Ley de régimen disciplinario militar? Orden militar. La orden militar, verbal o escrita, es de carácter imperativo, o sea, obligatorio, no puedes contradecir, ¿no? Las órdenes se cumplen sí o sí, es lo que han impartido, ¿no es cierto?, en las fuerzas militares, y es lo que dice esta ley, ¿no? Debe ser, eso sí, mira, debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y concisa. Escuchen esto. Cuando las órdenes son contrarias al ordenamiento constitucional, legal, y suponen la comisión de hechos delictivos o la violación de flagrante derecho, de derechos fundamentales de la persona, el personal subordinado no está en la obligación de cumplirlas, ¿ya? Y debe exponer al superior que las imparte por escrito las razones que sustentan su actitud. Cuando las circunstancias no permiten la exposición escrita de dichas razones, el subordinado podrá hacerlo verbalmente. Muy bien, podemos analizar mucho más. Ahora veamos qué cosa dice el reglamento de esta ley, el Decreto Supremo 008-2017. Dice también respecto de la orden militar, en el artículo 2 habla de la orden militar. La orden militar es la expresión verbal o escrita de carácter imperativo y de observancia obligatoria, circunscrita al normal desempeño de la función militar, la misma que contiene lo que un superior jerárquico militar requiere que cumpla un subordinado. ¿Qué nos dice el Decreto Legislativo 1094, el Código Penal Militar Policial? ¿No? En cuanto a los principios, hace referencia a dos principios muy importantes: el principio de la jerarquía y la subordinación, y el principio de mando y obediencia. Respecto del principio de mando y obediencia, dice textualmente: el mando es el privilegio y la obligación de dar órdenes. Todo superior debe mantener por todos los medios posibles su autoridad sobre sus subordinados. Cualquiera que sea su grado o la dificultad que se le presente, se halla absolutamente obligado a exigir la obediencia y el respeto que le son debidos, la estricta ejecución en sus órdenes y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y consignas que importan el servicio. ¿Qué nos está diciendo? Que en atención al principio de jerarquía y subordinación existen mandos superiores y los de mando inferior están subordinados a estos superiores, y por otro lado el principio de mando y obediencia. ¿Por qué hacemos referencia a estas normas? Porque justamente el día de hoy los soldados que han sido salvados por los comuneros, no son radicales, sino comuneros, integrantes de los pueblos originarios, han manifestado que han recibido órdenes de sus superiores, pese a que no sabían nadar. Hemos leído las normas. ¿Estaban en la obligación de cruzar? Los que conocemos el distrito Ilave y el río Ilave, hay lugares que son caudalosos y otros que son posible en esta temporada, con cierto caudal elevado, pese a que ha habido ausencia de lluvias, ¿no? De todos modos reviste peligrosidad. En ese sentido, ¿cómo es posible que un oficial o un personal superior jerárquico al mando haya podido ordenar a personal de servicio militar voluntario, que generalmente son jóvenes, ¿no?, adolescentes, que han egresado de las instituciones secundarias, muchos de ellos, algunos inclusive no habrían concluido estudios secundarios, pero por necesidad ahora participan en el servicio militar voluntario, y que tampoco reciben una instrucción como lo era antes los famosos licenciados de los ejércitos, ¿no?, cuando era el servicio obligatorio? En este caso, si bien es cierto, rigen estos principios y rigen estas normas sobre la obediencia y el mando,
el personal militar, en este caso, atendiendo a su propio cuidado, a la integridad de su vida y de su cuerpo, debieron haber negado la orden del superior jerárquico. Pero eso, ¿quién lo dice? No lo enseñan, no están preparados en ese caso. Lo único que les han dicho es que las órdenes se cumplen sí o sí, ¿no? Y después cuestionas. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos viendo que, dando cumplimiento a las normas, no, cualquier orden impartida tiene que ser siempre en base a las normas constitucionales, normas legales y normas reglamentarias. En este caso, tanto el personal que estaba al mando, así como también sus superiores jerárquicos, tienen que responder por las muertes y la desaparición de efectivos militares, ¿no? Penalmente, sometidos al Código Penal Militar, policial y también al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. No pueden soslayarse de su responsabilidad. Finalmente, respecto de del comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, nosotros debemos rechazar enérgicamente que esta institución, lamentablemente, nosotros no entendemos que sean pues nuestros hijos, nuestros hermanos, sino más bien aquellos mandos superiores que lamentablemente están obedeciendo a intereses subalternos, y esos intereses subalternos sabemos muy bien que pertenece a mantenerse en el poder político. Porque en este momento no estamos en una democracia, hermanas y hermanos. Saben muy bien ustedes que no estamos en una democracia, porque en una democracia no se mata personas. Tenemos 67 muertos en 2 meses. En una democracia no se pisotean derechos humanos. De tal modo que ahora están sujetos a un proceso, inclusive, que va a ser sometido internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exigimos a la población, o mejor dicho, exigimos como población, para que las Fuerzas Armadas reconsidere este término de extremistas y de radicales, porque en Puno no existen ni radicales ni extremistas, existen pueblos originarios que a lo largo de los 200 años de la República Peruana han sido sometidos. 5 siglos de la invasión española han sido sometidos, y lo único que exige el pueblo, y principalmente los aymaras, es la reivindicación de estos pueblos originarios y ser respetados y ser visibilizados, porque en este momento estamos siendo invisibilizados, y eso es lo que no queremos. Solamente tenemos una petición: que renuncie Dina Boluarte, y consecuentemente se cierra el Congreso, y consecuentemente queremos un nuevo contrato social que se llama, ¿no?, convocatoria de elecciones para una nueva Constitución. Para concluir, hermanas y hermanos, lamentamos, reiteramos nuevamente y expresamos nuestras profundas condolencias a todos los padres de estos hermanos jóvenes que han fallecido y de los demás que están desaparecidos. Esto es estrictamente responsabilidad de sus superiores, que tienen que responder ante la justicia militar. No es responsabilidad de las comunidades, porque las expresiones del Comando Conjunto no tiene asidero legal y no tiene pruebas. No puede tratar de mentir y tratar de desinformar a la población con términos que no son coherentes ni acordes a la verdad. He dicho, muy buenas noches.